luchando contra el enemigo invisible. Imagina por un momento un campo de batalla que no se encuentra en ningún lugar visible, pero la lucha es más real de lo que nuestros ojos pueden percibir. Este conflicto no tiene fronteras geográficas, no se libra en montañas ni en valles, pero su intensidad resuena en lo más profundo de nuestras almas. Es una guerra sin tregua, una lucha por la verdad, la justicia y la eternidad. Esta es la guerra espiritual, y cada uno de nosotros es un combatiente en este conflicto celestial. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado inmersa en esta lucha. En el Edén, cuando la serpiente antigua, Satanás, tentó a Adán y Eva, comenzó una batalla que se extiende hasta nuestros días. No es una batalla por territorios, sino por corazones y mentes. El enemigo, astuto y persistente, busca cegar, desviar y destruir. Pero, ¿cómo podemos, como cristianos, resistir en este campo de batalla invisible? ¿Qué armas tenemos? ¿Qué estrategias nos ha dejado nuestro comandante supremo, el Dios Todopoderoso? La Biblia, nuestra guía infalible, nos abre los ojos a esta realidad. En ella encontramos no solo advertencias claras, sino también herramientas poderosas para enfrentar esta lucha. Como guerreros de Cristo, debemos estar alertas, firmes y equipados con las armas que Dios nos ha dado. Las Escrituras nos recuerdan que esta batalla no se libra con espadas ni escudos físicos, sino con armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda carta a los Corintios 10, 3 y 4. Así que, querido oyente, hoy quiero invitarte a abrir tu corazón y tu mente para comprender esta batalla en la que estás inmerso, incluso si no lo sabías. Permíteme guiarte a través de las Escrituras, donde exploraremos qué es la guerra espiritual, cómo enfrentarnos a las fuerzas del mal, y cómo vivir conscientes de esta lucha mientras confiamos plenamente en nuestro Salvador, Jesucristo. Para entender la guerra espiritual, es útil imaginar una escena que quizá te sea familiar: un barco en alta mar. La tripulación, desprevenida y confiada, no sabe que bajo las aguas serenas acecha un enemigo implacable, un tiburón voraz que espera el momento oportuno para atacar. Así es la guerra espiritual. Vivimos en este mundo como si el mar estuviera siempre en calma, pero la realidad espiritual que nos rodea está llena de peligros ocultos. Satanás, el enemigo de nuestras almas, está activo, buscando devorar, como un león rugiente. Primera carta de Pedro 5:8. No podemos permitirnos ignorar esta amenaza. La Biblia nos muestra claramente la naturaleza de este conflicto. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Nuestros verdaderos enemigos no son personas, sino fuerzas espirituales de maldad que operan en las sombras. Estas fuerzas buscan engañarnos, desviarnos y mantenernos lejos de la verdad de Dios. Sin embargo, en medio de este panorama oscuro, tenemos esperanza. Dios no nos ha dejado indefensos en este mar turbulento. Nos ha provisto de una armadura completa, detallada en Efesios 6, del 13 al 18, que incluye el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas no son herramientas simbólicas, son armas reales y poderosas para destruir las fortalezas del enemigo. La guerra espiritual es, en esencia, una batalla por la verdad. Satanás busca cegarnos a la realidad de quién es Dios, quiénes somos nosotros en Cristo y cuál es nuestro propósito. Pero como un faro en medio de la tormenta, la palabra de Dios nos guía, revelándonos el camino y exponiendo las mentiras del enemigo. Así como el capitán de un barco debe permanecer vigilante ante los peligros del océano, nosotros debemos estar atentos, conscientes de la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor.
Cuando hablamos de la guerra espiritual, no estamos discutiendo una idea abstracta o un concepto teológico distante. Esta lucha tiene implicaciones directas en nuestra vida diaria. Satanás no solo intenta desviar a los no creyentes, también ataca a los cristianos, buscando debilitarnos y hacernos ineficaces en nuestro caminar con Cristo. Pero antes de continuar, necesitamos responder una pregunta fundamental. ¿Qué es exactamente la guerra espiritual? En términos simples, la guerra espiritual es el conflicto constante entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Este conflicto ocurre en el plano espiritual, pero sus efectos se manifiestan en nuestras decisiones, pensamientos y acciones. Satanás y sus ángeles caídos trabajan activamente para cegar a los incrédulos y tentar a los creyentes, buscando sembrar discordia, duda y desesperanza. Sin embargo, no debemos temer, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Consideremos el pasaje de 2 de Corintios, donde Pablo nos dice que, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este texto nos enseña que nuestras armas no son humanas, sino espirituales, diseñadas para derribar los muros de mentira y oscuridad que el enemigo levanta. Pero, ¿cómo luchamos esta guerra? Efesios 6 nos da la respuesta. Pablo describe la armadura de Dios, un conjunto completo de herramientas espirituales que nos permiten resistir los ataques del enemigo. El cinturón de la verdad nos asegura que estamos anclados en la realidad de la palabra de Dios. La coraza de justicia nos protege de las acusaciones del enemigo, recordándonos que somos justificados por Cristo. El calzado del Evangelio nos da firmeza y propósito, permitiéndonos avanzar con confianza en nuestra misión de compartir la buena nueva. Una de las armas más poderosas que poseemos es la oración. Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Versículo 18. La oración no es solo una disciplina espiritual, es un arma de ataque, una forma de invocar el poder de Dios en nuestras vidas y en la de los demás. Cuando oramos, entramos en la presencia del Rey de Reyes, pidiendo su intervención en nuestras batallas. La guerra espiritual también requiere discernimiento. No todo desafío o tentación es obvio. A menudo, Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 de Corintios 11:14, presentando lo malo como algo bueno. Es por eso que necesitamos saturarnos de la palabra de Dios, para que podamos distinguir entre la verdad y el error. En este conflicto, no estamos solos. Jesús mismo es nuestro mayor defensor. Él venció al enemigo en la cruz, despojando a los principados y potestades, y exhibiéndolos públicamente como derrotados. Colosenses 2:15. Aunque todavía enfrentamos batallas, la guerra ya está ganada. Nuestro llamado es resistir, firmes en la fe, sabiendo que nuestra victoria está asegurada en Cristo. Volvamos a la analogía del barco en alta mar. Supongamos que el capitán y su tripulación han identificado al enemigo bajo las aguas. Ahora saben que deben actuar con estrategia y decisión para proteger el barco y su carga. Así es nuestra vida cristiana. Saber que estamos en una guerra espiritual nos impulsa a mantenernos alertas, equipados y dependientes de nuestro Señor, Jesús. Aunque nuestro Salvador ya ha vencido al enemigo en la cruz, nuestra responsabilidad como cristianos es vivir conscientes de esta realidad, usando las armas espirituales que Dios nos ha dado. Debemos orar, leer la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. ¿Te das cuenta de que cada pensamiento, decisión y acción es parte de esta lucha? Satanás busca sembrar desánimo y duda, pero Jesús nos llama a confiar en Él, a mantener nuestros ojos fijos en el premio eterno. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy, te animo a que evalúes tu vida.
¿Estás consciente de la batalla que se libra a tu alrededor? ¿Estás utilizando las armas que Dios te ha provisto? Si no es así, este es el momento de tomar acción. No luches con tus propias fuerzas. Entrégale tus cargas al Señor, quien pelea por ti. Recuerda que esta guerra espiritual no se trata de derrotar al enemigo con nuestras habilidades, sino de depender de aquel que ya ha triunfado. En Cristo somos más que vencedores. Así que, alza tu mirada, toma tu armadura y sigue adelante en esta gran batalla por la fe. ¿Por qué permite Dios que Satanás me ataque? Esta es una pregunta que, tarde o temprano, cruza la mente de cada creyente. En el crisol del dolor, la tentación o la adversidad, es natural preguntarnos por qué un Dios amoroso permitiría que enfrentemos tales pruebas. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Cada ataque, cada desafío y cada tentación que enfrentamos no son golpes arbitrarios, sino instrumentos en las manos de un Dios soberano que está formando en nosotros algo precioso. Estos momentos no están diseñados para destruirnos, sino para construirnos, para transformarnos en soldados más fuertes en el reino de Cristo. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza incluso los ataques del enemigo para nuestro bien. Esto no significa que Él disfrute vernos sufrir. Significa que tiene un propósito mayor, uno que va más allá de lo que podemos comprender. En la Biblia vemos ejemplos claros de esto. Piensa en Job, un hombre justo que enfrentó pruebas inimaginables. Satanás buscaba destruirlo, pero Dios usó esas pruebas para fortalecer su fe y revelar su gloria. ¿Te has detenido a considerar que quizás tus pruebas están diseñadas para algo similar? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5, 3, 4, que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este proceso no es fácil ni cómodo, pero es absolutamente esencial. Cada batalla que enfrentamos tiene el potencial de acercarnos más a Dios, de hacer que nuestra fe crezca y de prepararnos para los desafíos futuros. La fe, después de todo, no crece en la comodidad, sino en el crisol de la prueba. Así que hoy, quiero invitarte a explorar esta realidad desde una perspectiva diferente. En lugar de ver los ataques de Satanás como algo que debemos evitar a toda costa, aprendamos a verlos como oportunidades divinas para crecer, para confiar más profundamente en Dios y para convertirnos en guerreros espirituales más fuertes y efectivos. Este mensaje no es solo para informarte, sino para equiparte y alentarte en tu caminar de fe. Si te estás preguntando, ¿por qué Dios permite que nosotros enfrentemos los ataques del enemigo? Es necesario considerar el principio de resistencia. Imagina un gimnasio, donde las pesas están diseñadas para desafiar tus músculos. Si alguien quisiera evitar cualquier incomodidad, jamás levantaría una sola pesa. Pero sin resistencia, los músculos no crecen. Así también ocurre en nuestra vida espiritual. Los ataques y pruebas que enfrentamos son como las pesas en un gimnasio, y Dios los utiliza para desarrollar nuestra fe y resistencia espiritual. En Hebreos 5:8, leemos que incluso Jesús, aunque siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. Esto no significa que Jesús necesitaba ser perfeccionado en el sentido moral, pero muestra que, como humano, experimentó lo que significa enfrentar pruebas y crecer en medio de ellas. Si Jesús, nuestro Salvador perfecto, enfrentó pruebas como parte de su misión divina, no es razonable pensar que nosotros también debemos pasar por pruebas para cumplir con el divino propósito. Satanás, aunque es nuestro enemigo, no opera fuera de los límites que Dios establece. En el libro de Job, vemos cómo Satanás tuvo que pedir permiso a Dios antes de atacar a Job. Esto nos enseña que, aunque Satanás busca destruirnos, sus acciones están bajo el control soberano de Dios. Y Dios, en su infinita sabiduría, permite estos ataques no para dañarnos, sino para fortalecernos y acercarnos a Él. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Sin embargo, leer la Biblia y no aplicar sus principios es como leer un manual de natación sin nunca entrar al agua. Del mismo modo, nuestra fe no crece en la teoría, sino en la práctica. Los ataques de Satanás son oportunidades para poner en práctica lo que hemos aprendido, para confiar en las promesas de Dios y para experimentar su fidelidad en medio de nuestras luchas. Así como un soldado necesita entrenamiento básico y combate para ser efectivo en el campo de batalla, los cristianos necesitamos enfrentar pruebas para crecer espiritualmente. Estas pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado. Son la evidencia de que Él está formando en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Los ataques de Satanás, aunque dolorosos y difíciles, tienen un propósito divino. No son accidentes ni castigos aleatorios. Son herramientas que Dios usa para moldearnos y fortalecernos. Es crucial entender esta verdad, porque nuestra perspectiva sobre las pruebas afecta profundamente cómo las enfrentamos. Si creemos que nuestras luchas son inútiles, nos desanimaremos. Pero si entendemos que cada ataque tiene un propósito eterno, encontraremos fuerza y esperanza para perseverar. Miremos qué dice Romanos 5, versos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Las tribulaciones no son un fin en sí mismas, sino un medio para un fin. Cada vez que enfrentamos un ataque, estamos participando en un proceso divino que produce algo valioso en nosotros. Santiago 1:2. Y 3, añade: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este es un pasaje que nos desafía a ver nuestras pruebas desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de temerlas o evitarlas, se nos llama a recibirlas con gozo, porque sabemos que están diseñadas para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué Dios permite estas pruebas? Una razón clave es que nuestra fe necesita ejercicio para crecer. Imagina un atleta que nunca entrena. Por mucho que quiera ganar una carrera, no estará preparado si no ha desarrollado su resistencia y fuerza. Del mismo modo, nuestra fe se fortalece cuando enfrentamos desafíos y aprendemos a depender de Dios en medio de ellos. En el caso de Job, vemos que Dios permitió que Satanás lo atacara, no para destruirlo, sino para revelar su fe y para bendecirlo al final de su prueba. Job enfrentó pérdidas devastadoras, pero mantuvo su confianza en Dios. Al final dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Las pruebas lo llevaron de conocer al Dios que le servía, pero que también desconocía, a una relación más profunda. Dios también permite pruebas para enseñarnos la importancia de depender de Él. Cuando enfrentamos ataques espirituales, nos damos cuenta de nuestra incapacidad para luchar con nuestras propias fuerzas. Esto nos lleva a buscar a Dios, a orar más fervientemente y a confiar más plenamente en su poder y sabiduría. Los ataques de Satanás también nos ayudan a identificar nuestras debilidades. Así como un entrenamiento físico expone los músculos débiles que necesitan fortalecerse, las pruebas revelan áreas de nuestra vida espiritual que necesitan atención. Tal vez nos damos cuenta de que no confiamos completamente en las promesas de Dios, o que nuestra vida de oración es débil. Estas revelaciones, aunque incómodas, son necesarias para nuestro crecimiento. Recuerda siempre que los ataques de Satanás nos permiten experimentar la victoria en Cristo. Cada vez que enfrentamos una tentación y la superamos, o una prueba y perseveramos, vemos el poder de Dios obrando en nosotros. Esto fortalece nuestra fe y nos da confianza para enfrentar futuros desafíos. Ahora, pensemos nuevamente en la analogía del gimnasio. Cada peso que levantamos, cada gota de sudor, contribuye al fortalecimiento. Sin embargo, el progreso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere paciencia, consistencia y, sobre todo, voluntad de enfrentar la resistencia. Así es nuestra vida espiritual.
Los ataques de Satanás son esa resistencia que Dios permite para hacernos más fuertes, más preparados y más dependientes de Él. Jesús, nuestro Salvador, también enfrentó pruebas y ataques. En el desierto, Satanás intentó desviarlo de su misión, pero Jesús respondió con la palabra de Dios, mostrando que las Escrituras son nuestra arma más poderosa. Así como Jesús venció, también nosotros podemos vencer, porque Él está con nosotros y nos fortalece. Entonces, ¿cómo aplicamos esta verdad? Primero, debemos adoptar una nueva perspectiva sobre nuestras pruebas. En lugar de verlas como obstáculos, debemos verlas como oportunidades para crecer en nuestra fe. Segundo, necesitamos equiparnos con la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6. Esto incluye leer y meditar en la palabra de Dios, orar continuamente y vivir en obediencia a sus mandamientos. Debemos recordar que Jesús camina con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Cada ataque que enfrentamos es una oportunidad para confiar más en Él y para experimentar su poder en nuestras vidas. Así que, cuando enfrentes pruebas, no te desanimes. Recuerda que Dios está trabajando en ti, formando en ti un carácter semejante al de Cristo. Levanta tu mirada, toma tu cruz y sigue adelante, sabiendo que cada paso en esta lucha te acerca más a tu Salvador. La victoria es segura en Cristo. Es posible que te estés preguntando, ¿cómo me he preparado para la guerra espiritual? Imagina que estás a punto de entrar a un campo de batalla. El aire está cargado de tensión, y aunque no puedes ver al enemigo con tus ojos físicos, sabes que está allí, acechando. La pregunta crucial es, ¿estás preparado? En la guerra espiritual, como en cualquier guerra, la preparación es la clave para la victoria. No se trata solo de tener la intención de luchar, sino de estar equipado, entrenado y listo para enfrentar los ataques del enemigo con firmeza y confianza. En esta batalla no peleamos contra carne ni sangre, como nos recuerda Efesios 6:12. Nuestro enemigo es Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Pero gracias a Dios, no estamos indefensos. Él nos ha dado todo lo necesario para resistir, prevalecer y finalmente, vencer. Jesús, nuestro comandante supremo, no solo nos ha dado instrucciones claras, sino que también nos ha dejado su ejemplo perfecto de cómo prepararnos para esta guerra. Veamos 3 áreas esenciales de preparación para la guerra espiritual: la oración, la armadura de Dios y el cuidado mutuo entre creyentes. Estas son nuestras estrategias, nuestras armas y nuestro sustento en esta batalla continua. Si aprendemos a usarlas correctamente, estaremos equipados para enfrentar cualquier ataque del enemigo y salir victoriosos. Pero antes de sumergirnos en estos temas, quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Cómo te estás preparando para esta batalla? ¿Estás consciente de la lucha que se libra a tu alrededor? ¿Estás equipado con las herramientas espirituales que Dios ha provisto? Mi deseo es que, al final de este mensaje, tengas claridad, confianza y determinación para prepararte y luchar como un soldado fiel en el reino de Dios. Además, te invito a que te suscribas al canal y que comentes. Prepararse para la guerra espiritual es una necesidad urgente. Piensa en un soldado que va al frente sin entrenamiento, sin armas y sin un plan. Ese soldado está destinado al fracaso. De la misma manera, como cristianos, necesitamos entrenamiento espiritual, armas divinas y estrategias claras para enfrentar los ataques del enemigo. Este entrenamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de crecimiento y obediencia a la palabra de Dios. La oración, por ejemplo, no es solo una actividad religiosa. Es nuestra línea directa con el cielo, nuestra forma de comunicarnos con el Dios Todopoderoso. Jesús nos enseñó la importancia de la oración en el contexto de la tentación y la batalla espiritual. En Mateo 6:13, Él nos enseñó a orar: «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Y en el jardín de Getsemaní, Jesús instruyó a sus discípulos:
Orad que no entréis en tentación. Lucas 22:40. La oración no es solo un recurso en tiempos de crisis. Debe ser una parte constante de nuestra vida. Además de la oración, Dios nos ha dado una armadura espiritual detallada en Efesios 6. Esta armadura no es una lista simbólica de virtudes, sino un conjunto de herramientas prácticas para nuestra protección y combate. Vuelvo a decirte que Pablo nos llama a vestirnos con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza tiene un propósito específico y nos equipa para resistir los ataques del enemigo. Pero incluso con la oración y la armadura, no estamos llamados a luchar solos. En cualquier guerra, el compañerismo y la unidad son esenciales. Necesitamos el apoyo mutuo de otros creyentes, personas que oren por nosotros, nos animen y nos ayuden a rendir cuentas en nuestro caminar espiritual. Este compañerismo no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos recuerda que somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que juntos somos más fuertes. La preparación para la batalla espiritual comienza con la oración. No podemos subestimar su poder, ni relegarla a un segundo plano. Jesús mismo dependía de la oración en sus momentos más difíciles. En el desierto, enfrentó las tentaciones de Satanás después de un periodo prolongado de ayuno y oración. En el jardín de Getsemaní, mientras enfrentaba el peso de la cruz, oró con tal intensidad que su sudor era como gotas de sangre. Lucas 22:44. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar para enfrentar sus pruebas, ¿cuánto más nosotros? La oración no solo nos fortalece, sino que también nos conecta con Dios, nuestro. Efesios 6:18 nos exhorta a orar, en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto no significa que debamos estar de rodillas todo el día, sino que nuestra vida debe estar saturada de oración. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos, debemos estar en constante comunión con Dios, buscando su guía, protección y fortaleza. La segunda área clave de preparación es la armadura de Dios. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico. Por ejemplo, el cinturón de la verdad nos protege de las mentiras del enemigo. Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44. Y su estrategia principal es distorsionar la verdad de Dios. Cuando conocemos la verdad, estamos equipados para reconocer y rechazar sus mentiras. La coraza de justicia, por otro lado, nos protege el corazón, el centro de nuestras emociones y voluntad. Esta justicia no es nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo que se nos imputa cuando confiamos en Él. Al vivir en obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida refleja esa justicia, y esto nos protege de las acusaciones del enemigo. El escudo de la fe es nuestra defensa contra los dardos de fuego del maligno. Estos dardos pueden ser pensamientos de duda, temor o condenación. Pero al levantar el escudo de la fe, recordamos las promesas de Dios y encontramos refugio en Él. Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva. Con ella podemos atacar y derrotar al enemigo, como lo hizo Jesús en el desierto al citar las Escrituras. El tercer elemento esencial en nuestra preparación es el cuidado mutuo. Ningún soldado lucha solo en una guerra. Necesitamos a otros creyentes para animarnos, orar por nosotros y ayudarnos a mantenernos firmes. Santiago 5:16 dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados». Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes, encontramos fortaleza, sanidad y apoyo. Además, el compañerismo cristiano nos ayuda a mantenernos responsables. Cuando tenemos a alguien con quien rendir cuentas, somos menos propensos a caer en tentación. Este tipo de relación requiere honestidad y humildad, pero los beneficios son incalculables. Nos recuerda que no estamos solos en esta lucha
y que juntos podemos resistir al enemigo. Prepararnos para la batalla espiritual es un llamado urgente y continuo. No podemos darnos el lujo de ser pasivos o descuidados. Cada día es una nueva oportunidad para vestirnos con la armadura de Dios y fortalecer nuestra vida de oración. Para ilustrar la importancia de la preparación, piensa en un alpinista que se prepara para escalar una montaña peligrosa. Este alpinista necesita entrenamiento físico, equipo adecuado y un guía experimentado. De la misma manera, en nuestra vida espiritual necesitamos la oración para fortalecernos, la armadura de Dios para protegernos y la comunidad cristiana para guiarnos y apoyarnos. Jesús, nuestro ejemplo supremo, nos muestra cómo enfrentar la batalla espiritual. Él oró, conoció y citó la palabra de Dios, y vivió en perfecta obediencia al Padre. Sigamos su ejemplo, confiando en que, a través de Él, tenemos la victoria asegurada. Como dice Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy te desafío a evaluar tu preparación. ¿Estás orando regularmente? ¿Estás estudiando y aplicando la palabra de Dios? ¿Tienes un compañero de fe con quien puedes compartir tus luchas y triunfos? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir al enemigo y vivir en victoria. La pregunta es, ¿estás dispuesto a usarlo? Levántate, vístete con la armadura de Dios y entra en la batalla con la confianza de que no estás solo. Si surge esta pregunta en tu mente, ¿cómo opera la tentación? Miremos juntos estos valiosos detalles en la Biblia. Imagina un anzuelo brillante y tentador que cuelga en el agua. Para un pez hambriento, parece una comida fácil, irresistible. Sin embargo, lo que el pez no ve es el peligro mortal oculto tras ese anzuelo. Así es la tentación en nuestra vida. Un señuelo atractivo, diseñado para captar nuestra atención y aprovechar nuestros deseos, pero con la intención de atraparnos y alejarnos de Dios. La tentación, aunque común a todos, es una herramienta astuta que el enemigo usa para desviarnos del propósito de Dios. La tentación no es un concepto abstracto ni una experiencia ajena. Es una realidad diaria que enfrentamos, un campo de batalla donde nuestra fe, voluntad y obediencia son probadas. Pero, ¿qué es exactamente la tentación? ¿De dónde viene? ¿Cómo opera? Y lo más importante, ¿cómo podemos resistirla? Estas preguntas son fundamentales para entender y enfrentar las luchas espirituales que forman parte de nuestra vida. Quiero invitarte a considerar este tema con seriedad y profundidad. La tentación no es algo que podamos ignorar o subestimar, pero tampoco es algo que debamos temer si estamos equipados con las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Para entender la naturaleza de la tentación, es esencial comenzar con lo que nos enseña Santiago 1, del 13 al 15. Este pasaje nos ofrece una visión clara y práctica de cómo opera la tentación en nuestras vidas. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos deja claro que Dios no es la fuente de la tentación. Él es santo, justo y perfecto, y no puede ser tentado ni tienta a nadie. En cambio, la tentación surge de nuestros propios deseos, de aquello que ya está dentro de nosotros. Satanás, el enemigo de nuestras almas, utiliza estos deseos para atraernos y seducirnos. Es como un pescador que estudia cuidadosamente el comportamiento del pez y selecciona el anzuelo perfecto para atraparlo. Es importante notar que los deseos en sí mismos no son pecaminosos. Dios nos ha dado deseos legítimos, como el hambre, el descanso, el amor y la compañía. Sin embargo, la tentación ocurre cuando intentamos satisfacer estos deseos de una manera que no agrada a Dios. Por ejemplo,
El deseo de amor y conexión puede llevarnos a relaciones fuera de la voluntad de Dios si no tenemos cuidado. Del mismo modo, Satanás también explota deseos adquiridos a través de nuestra vida pecaminosa pasada, como adicciones o patrones destructivos. La tentación siempre presenta una decisión. ¿Seguiré este deseo o lo resistiré? Hasta este punto, no hemos pecado, a menos que ese pensamiento sea deseando poseer lo que no es tuyo. Ser tentado no es lo mismo que pecar. Incluso Jesús fue tentado en el desierto, Mateo 4, 1, 11, pero nunca cedió. Esto nos muestra que la tentación es una prueba, una oportunidad para demostrar nuestra obediencia a Dios y fortalecer nuestra fe. Eso sí, incluso en el pensamiento debemos ser leales a Dios. Porque el campo de batalla principal de la tentación está en nuestra mente. Es allí donde procesamos los pensamientos, evaluamos las opciones y tomamos decisiones. Satanás sabe esto y trabaja para sembrar dudas, mentiras y justificaciones en nuestra mente. Pero cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios y permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, podemos resistir y vencer. La tentación es un proceso que ocurre en etapas, como lo explica Santiago. Comprender estas etapas nos ayuda a identificar los ataques del enemigo y a tomar medidas para resistirlos. Veamos estas etapas en detalle. 1. La atracción. Todo comienza con un deseo. Este deseo puede ser legítimo o pecaminoso, pero Satanás lo utiliza como punto de entrada. Imagina que tienes hambre, un deseo perfectamente normal y necesario. Satanás puede usar este deseo para tentarte a buscar comida de manera indebida, como robar, o puede tomar un deseo pecaminoso, como la envidia, y magnificarlo hasta que se convierta en un anhelo abrumador. 2. La seducción. Una vez que Satanás identifica el deseo, presenta una oportunidad atractiva para satisfacerlo. Aquí es donde el enemigo utiliza mentiras y engaños. Por ejemplo, en Génesis 3, Satanás tentó a Eva al presentarle el fruto prohibido como algo bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Lo que parecía una bendición era, en realidad, una trampa. 3. La decisión. En este punto, debemos decidir si seguimos el deseo o lo resistimos. Es importante recordar que hasta aquí no hemos pecado. Ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación sí lo es. Jesús enfrentó esta etapa cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo a cambio de adorarlo. Jesús rechazó la tentación utilizando la palabra de Dios, diciendo: Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4, 10. 4. El pecado. Cuando cedemos al deseo, este concibe y da a luz el pecado. Esto significa que, en el momento en que decidimos actuar en contra de la voluntad de Dios, hemos cruzado la línea hacia el pecado. El pecado puede parecer placentero en el momento, pero siempre tiene consecuencias. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y 5. La muerte. Finalmente, el pecado cuando es consumado, da a luz la muerte. Esto no solo se refiere a la muerte física, sino también a la separación espiritual de Dios. Es un recordatorio solemne de que la tentación no es un juego y que debemos tomarla en serio. ¿Cómo resistimos entonces la tentación? La clave está en nuestra preparación. Jesús nos mostró que la palabra de Dios es nuestra mejor arma. Cada vez que Satanás lo tentó en el desierto, Jesús respondió con las Escrituras. Esto nos enseña la importancia de memorizar y meditar en la palabra de Dios, para que esté disponible en nuestra mente cuando enfrentemos tentaciones. Además, la oración juega un papel crucial. En Mateo 26:41, Jesús dijo: Velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración no solo nos fortalece, sino que también nos mantiene alerta y sensibles a la guía del Espíritu Santo. Cuando oramos, estamos declarando nuestra dependencia de Dios y pidiendo su ayuda para resistir. La tentación es una realidad constante en nuestra vida cristiana.
Es la estrategia principal de Satanás para desviarnos del camino de Dios y debilitarnos espiritualmente. Sin embargo, la tentación no es una derrota garantizada. Es una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad, depender de Dios y vivir en victoria. La gran pregunta no es si seremos tentados, sino cómo resistiremos cuando llegue la tentación. Para entender cómo resistir la tentación, es crucial mirar el ejemplo de Jesús en Mateo 4. Este pasaje nos enseña varias verdades sobre la tentación. Primero, la tentación puede venir inmediatamente después de un tiempo de gozo espiritual. Jesús fue tentado justo después de su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:16. Esto nos recuerda que incluso en nuestros momentos más fuertes, debemos estar alertas porque el enemigo buscará aprovechar cualquier oportunidad. Segundo, la tentación es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mateo 4:1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Esto no significa que Dios sea el autor de la tentación, sino que Él permite estas pruebas para fortalecernos y demostrarnos su fidelidad. Tercero, la tentación apunta a nuestras debilidades. Jesús fue tentado después de ayunar durante 40 días y 40 noches, cuando tenía hambre. Satanás sabía que su cuerpo estaba débil y lo tentó con comida, diciendo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mateo 4:3. Esto nos muestra que el enemigo estudia nuestras vulnerabilidades y ataca en los momentos en que somos más propensos a caer. La tentación de Jesús en Mateo 4 nos ofrece varias estrategias prácticas para resistir la tentación. Primero, conocer y usar la palabra de Dios. Jesús no enfrentó a Satanás con argumentos humanos o fuerza de voluntad, sino con las Escrituras. En el Salmo 119:11 leemos: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Esto nos muestra que la clave para resistir la tentación es llenar nuestra mente con la verdad de Dios antes de que llegue la prueba. Memorizar versículos que aborden áreas de debilidad personal nos da una herramienta poderosa para responder cuando somos atacados. Segundo, aplicar la estrategia de sustitución. Cuando enfrentamos pensamientos pecaminosos, no basta con decirnos a nosotros mismos: «No pensaré en esto». En cambio, debemos sustituir esos pensamientos con algo santo y edificante. Filipenses 4:8 nos dice: «En esto pensad, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre». Cantar una canción de alabanza, leer un pasaje bíblico o hablar con un hermano en la fe son formas prácticas de redirigir nuestra mente. Tercero, reconocer y resistir las mentiras del enemigo. Satanás a menudo mezcla un poco de verdad con una mentira para hacernos caer. Sus mentiras parecen verdades. En Mateo 4:6, citó el Salmo 91, pero lo hizo de manera distorsionada para tentar a Jesús a probar a Dios. Esto nos enseña la importancia de conocer bien las Escrituras para identificar y rechazar las falsedades que el enemigo pueda presentar. Cuarto, entender que podemos resistir. A menudo, la tentación parece irresistible, pero esto es una mentira del enemigo. En Cristo siempre hay una salida. Además, la Biblia nos da otro principio clave. En algunos casos, la mejor manera de resistir la tentación es huir. José es un excelente ejemplo de esto. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, no intentó razonar con ella. Simplemente huyó. Génesis 39. Pablo también nos exhorta a huir de las tentaciones en 1 de Corintios 10:14 y 2 de Timoteo 2:22. A veces, alejarnos físicamente de la situación es la forma más sabia y efectiva de resistir. Otro componente crucial para resistir la tentación es la dependencia del Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas, somos incapaces de vencer, pero cuando dependemos del poder del Espíritu, podemos resistir con éxito.
Gálatas 5:16 nos dice: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Conclusión: resistir la tentación no es un acto de fuerza de voluntad humana, sino un acto de dependencia total en Dios. Jesús nos ha mostrado el camino, y la Biblia nos ha dado herramientas claras para vencer. Debemos prepararnos llenando nuestra mente con la palabra de Dios, aplicando la estrategia de sustitución de pensamientos, reconociendo las mentiras del enemigo y, cuando sea necesario, huyendo de la situación. Piensa en un incendio. Cuando alguien detecta humo en su casa, no se queda esperando a ver si el fuego se apaga solo. Toma medidas inmediatas para apagarlo o huir. Así es la tentación. Cuando detectamos sus señales, debemos actuar rápidamente y con decisión. Esto podría significar orar, recitar un versículo, llamar a un amigo o simplemente alejarnos. Quiero animarte con esta verdad. Tú puedes resistir la tentación en Cristo. Como dice Hebreos 4:15, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él entiende nuestras luchas y nos da la gracia para enfrentarlas. Cuando dependemos de Él, podemos caminar en victoria. Debes evitar caer en las trampas de Satanás, y evitar las trampas de Satanás requiere estar alertas, escuchar al Espíritu Santo y aplicar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. No podemos permitirnos vivir espiritualmente distraídos, porque el enemigo está constantemente buscando oportunidades para desviarnos, pero con la ayuda de Dios podemos caminar en victoria. Hoy te desafío al hacer un inventario espiritual. Evalúa tus relaciones, las situaciones que enfrentas y los lugares que frecuentas. Pregúntate si hay áreas donde podrías estar cayendo en las trampas del enemigo. Luego, toma medidas prácticas para fortalecer tu vigilancia, sensibilidad al Espíritu Santo y tu compromiso con la palabra de Dios. Recuerda que no estás solo en esta lucha. Dios te ha dado su Espíritu para guiarte y su palabra para iluminar tu camino. Como dice Santiago 4:107. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Finalmente, mantén la esperanza. Aunque Satanás es astuto, sus trampas no son más fuertes que el poder de Dios en ti. Camina con confianza, sabiendo que, en Cristo, eres más que vencedor. Evita las trampas del enemigo y vive en la libertad que Jesús ganó para ti. Has llegado al final de este mensaje. Ahora es tu turno. La batalla es real, pero la victoria está asegurada si caminas con Cristo. Haz una pausa. Reflexiona. Ora. Comprométete a vivir cada día como un guerrero o guerrera espiritual, equipado con la verdad, guiado por el Espíritu y lleno de la esperanza de la victoria final. No olvides que esta batalla no se gana con tus propias fuerzas. En Cristo tienes la victoria garantizada, como dice Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Camina con valentía, con la mirada puesta en el cielo y el corazón anclado en la verdad. Tú eres un guerrero, y tu victoria glorifica al Rey. Suscríbete al canal. Comparte este mensaje con quienes necesitan despertar a la realidad de la guerra espiritual. Únete a la comunidad de guerreros espirituales, dejando tu testimonio en los comentarios y animando a otros en su camino de fe. Recuerda siempre, la guerra es real, pero también lo es la victoria. En Cristo, no solo sobrevives, vences. Sigue adelante, mantente firme y nunca olvides que el reino de Dios es tu destino final. Que Dios te bendiga y te fortalezca siempre.